Bueno, eso en los términos familiares, que era interesante oírle al que va a ser el presidente más joven en la historia de Colombia, esos nexos familiares viniendo de una familia de políticos no tradicionales. Ahora, en cuanto a los políticos, sí, esa relación... vale la pena recordar que hace apenas un año ese 10.373.000 colombianos en una gran que votaron por usted en esta altísima votación, pues tampoco lo conocían. Usted era una persona que era, como decíamos, un senador destacado, pero tampoco era el más conocido ni siquiera en las encuestas del Centro Democrático por donde arrancó la campaña. Hoy podemos decir que estamos ante una foto como de un salto con garrocha. En un año consiguió lo que muchos políticos llevan, bueno, años, décadas tratando e intentando. Entonces, esa relación, ¿cómo va a ser con ellos? Porque obviamente se van a necesitar para un buen éxito en su gestión. Yo no soy una persona que lleve una larga vida política, como político, eso es cierto. Y se lo resaltaron mucho en campaña también. Yo me formé y me dediqué a trabajar en temas de desarrollo, que esa ha sido mi gran formación profesional, pero con un gran respeto y un gran amor por la política. A mí la política con P mayúscula me gusta, la política de propuestas, de proyectos, de pensamientos, la política de principios. Y yo podría decir que toda mi vida me la he dedicado a estudiar también temas de política. No solamente temas de campaña, sino los discursos, las ideas políticas me apasionan. Lo hice desde la cátedra universitaria, lo hice durante más de 15 años como columnista semanal del diario Portafolio, y lo hacía pensando en esas ideas grandes que queremos para nuestros países. Y cuando se dio la ocasión de poder participar en la lista del Centro Democrático, lo que más me motivaba era poder ejercer la política en la que yo creía. Y tuve el inmenso placer de hacerlo como senador, de ser un senador con independencia, presentar proyectos, sacar 5 leyes, ser ponente, hacer debates y destacarme dentro del Congreso. Inclusive con muchos que yo conocía por mi vida anterior trabajando en desarrollo. Y me gané un espacio y me gané un respeto trabajando, donde fui capaz de defender siempre mis convicciones ideológicas sin ninguna agresión personal y planteando temas de fondo sobre el país. Eso fue lo que a mí también, además me motivó a arrancar la campaña. Pero lo bonito, Claudio, es que cuando empezamos hace 2 años y medio, nadie creía que esto fuera posible porque justamente decían, pero tan desconocido, tan joven, y empezamos... No, y en las encuestas lo veíamos, claro, el reconocimiento era muy bajito, pero poco a poco se fue dando a conocer. Empezamos haciendo unos talleres que se llamaban Construyendo País. Íbamos municipio por municipio, íbamos recogiendo las opiniones de la ciudadanía, y con esas opiniones fue que construimos un plan de gobierno que además estaba en el libro Indignación y después en el segundo libro que se llama El futuro está en el centro, y esa conexión a mí me fue motivando cada vez más. Y yo veo también en el contexto mundial, hay una nueva generación que está llegando a gobernar con todos y para todos, con ideas frescas, renovadoras. Es el caso de Canadá, es el caso de Francia, es el caso de Austria, Nueva Zelanda. Estamos viendo inclusive en España también una nueva generación, en cabeza de Pedro Sánchez, nuevo presidente del gobierno español, y en cabeza también de líderes como Albert Rivera. Entonces, estamos viendo en el mundo esa nueva generación llegar, y yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad. Esta nueva generación queremos pasar la página de la vieja política, de la polarización, y poner una agenda de futuro donde seguramente habrá diferencias, que lo dije en el discurso. Se trata de una sola Colombia en medio de las diferencias, pero las cosas que nos unen son más poderosas y son en ellas en las que nos tenemos que concentrar. Usted toca un ejemplo que me parece interesante que lo analicemos, que es digamos, el caso de Pedro Sánchez, una persona muy joven que nadie se imaginaba pues que fuera a llegar al poder de la manera como llegó en ese momento a ejercer el gobierno español, la jefatura del gobierno español, y es por un partido de derecha bien constitucional que es el PP, que no se renovó. Muchos tildan, digamos, toda esta crisis del PP que está asumiendo hoy en España y que le hace que el PSOE llegue sin que necesariamente haya sido el partido votado, porque no se renovó. ¿Usted cree que el ejemplo que significa precisamente todo este trabajo suyo en este año es poder renovar un partido de derecha? ¿Es posible renovar entonces un partido de derecha? Yo siempre me he definido como una persona de extremo centro.
Inclusive eso a mí me trajo muchos ataques a No lo le largo, creo, ¿no? a lo largo de la campaña, pero me los trajo primero dentro de mi partido. Había personas dentro de mi partido que me decían que yo era comunista, socialista, porque siempre he ubicado mi ideología en el centro, en los equilibrios. Y nos permitió esa búsqueda del equilibrio ganar la nominación dentro del partido. Que esa era la prueba todavía más difícil, porque muchas personas estaban en la caricatura de hablar del Centro Democrático como un partido de extrema derecha. Y realmente la postura nuestra, que tenía un programa de gobierno, que era una postura de centro, ganó 12 encuestas. Pero no le perdió. costó. Claro, pero Y tuvo unas críticas Sí, fuertísimas que hacían todavía ver más al Centro Democrático como esa extrema derecha. desde luego, pero al final del día, lo que se hizo fue un proceso democrático a través de encuestas, consultando a las bases del partido y a la ciudadanía. Muchos de los críticos que yo tenía dentro del partido decían que las bases no me iban a respaldar. Y ganamos con la base también. Y ganamos también con la opinión, porque había un planteamiento de centro que es firme en las convicciones de la seguridad, pero al mismo tiempo está inspirado en poder hacer justicia social en Colombia, en definir unas políticas sociales que le lleguen a esas personas que se sienten excluidas, olvidadas, que su voz nunca ha sido escuchada. Y por eso hoy yo lo digo con alegría, yo quiero ser el presidente de la justicia social en Colombia, porque creo que la justicia social tiene que ir de la mano con la seguridad y con el emprendimiento para transformar a nuestro país. Usted además le va a tocar gobernar con el fantasma de Álvaro Uribe, además no solamente fantasma, sino activo en el Congreso. Hay quienes insisten en que sea el presidente del Congreso. Incluso hoy escuchamos gente muy importante de su campaña decir que el jefe del Centro Democrático es Álvaro Uribe Vélez, por encima incluso del presidente electo. ¿Qué piensa hacer usted al respecto? Claudia, en los partidos políticos hay liderazgos naturales, hay jefaturas naturales. Y igual, usted lo vio en otros partidos. El Partido Liberal tenía un candidato y tenía un jefe único, que es la figura que ha utilizado históricamente el partido, que era César Gaviria. Y muchos partidos han tenido esas figuras. Históricamente en Colombia ha pasado muchas veces. Yo creo que hoy lo importante es, primero, que fui elegido presidente de los colombianos con una gran votación, la votación más alta que hayamos tenido en nuestra historia, que la recibo con humildad y al mismo tiempo con el gran compromiso de unir al país, de motivar al país a una agenda de futuro. Y me voy a dedicar a eso. Y la representación parlamentaria de mi partido, a mí me parece importantísimo que tengamos un senador como Álvaro Uribe, que en el Senado puede aportar y va a aportar en la agenda de reformas que presentemos. Ahora, si usted me pregunta a mí y conociéndolo yo a él, yo estoy seguro, a él no le llama la atención ese tipo de distinciones. A él le gusta más estar en la batalla política, en el hemiciclo. Entonces, seguramente él será quien tome la decisión. Si es presidente, magnífico para el Congreso. Y si no lo es, será magnífico como senador. ¿Usted cómo le parece? ¿Debería ser el presidente del A mí me Congreso parece, o yo no? lo dije muchas veces en la campaña, a mí me parece que su figura, su estatura, lo que representa para el Congreso, pues, es una posibilidad muy importante que la pueda presidir. Ahora, si él no lo hace, también su presencia como senador, al igual que lo hizo en los últimos 4 años, va a enriquecer el debate político. Porque ojalá tuviéramos más en el Congreso, más personas que hayan tenido ese bagaje, que digan quiero volver al Congreso y que pongan ese bagaje al servicio de la actividad legislativa, además con el rigor que él lo ha hecho. Pero lo valioso hoy es que tenemos una oportunidad desde el gobierno, porque voy a ser el presidente de los colombianos conformando un equipo amplio, diverso, de una nueva generación que conecte con las expectativas del pueblo colombiano, y quiero entenderme, por supuesto con mi partido, pero con el resto de fuerzas políticas en el Congreso, para sacar adelante un gran paquete de reformas que nos permita situar al país, primero, en una senda de crecimiento económico que nos permita reducir la pobreza, que nos permita ampliar la clase media y que nos permita a nosotros soñar con un país próspero. ¿En qué temas está usted dispuesto a decirle a Álvaro Uribe no cuando usted esté gobernando? No sé, pero es que no es un tema de... a mí muchas veces me preguntan, pero dígame, ¿en qué le dice que no? Pues todos hemos tenido diferencias en muchas cosas. ¿Cómo en cuál? Por ejemplo, tuvimos una diferencia en el tema de las listas, si eran abiertas o cerradas. Yo he sido un defensor de las listas cerradas. Él, en la última elección, estoy de acuerdo con la lista abierta, y tuvimos unas diferencias y finalmente democráticamente el partido decidió cuál era el camino. Pero son diferencias que están, yo sigo creyendo en las listas cerradas. Hemos tenido de pronto también diferencias en algunos aspectos de regulación económica. Hemos tenido diferencias en muchas cosas y coincidencias muchísimas también. Lo interesante es que en el partido tenemos un gran ambiente de deliberación.
Y hoy me siento respaldado por todo el partido, que me ha reconocido un liderazgo, una jefatura y la capacidad de impulsar una agenda. Y debo decir, agradezco también muchísimo la generosidad que ha tenido el propio expresidente Uribe en su liderazgo de darme a mí pasarme a mí esa posta para llevar las voces del partido y construir una agenda que incluya más sectores. Y esa agenda, de esa gran coalición que quiero construir para impulsar al país, es en la que quiero trabajar con ellos y con todas las demás fuerzas políticas. Y vamos a hablar de eso, pero primero quiero saber con qué presidente has hablado esta mañana, que la lista es larga, con qué representantes de países. El domingo la primera llamada que recibí fue del presidente Varela de Panamá. Hablé también con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Hablé con el presidente Vizcarra del Perú. Hablé con el presidente Piñera. He hablado con el presidente Macri. Hablé ayer con el presidente Temer. Hablé también con el presidente electo del Paraguay, el presidente Abdo. Hablé también con... ¿Son llamadas de saludos protocolarios o alcanzan a hablar de temas? No, alcanza uno, es protocolario, pero alcanza uno a hablar. Por ejemplo, cuando hablé con el presidente Peña Nieto en su simpatía y esa forma alegre mexicana, le hablé de la victoria contra Alemania, estaba muy contento. Eso sí, teníamos además el técnico colombiano Juan Carlos de Osorio. Hoy hablé con Pedro Sánchez y él estaba siguiendo cómo le iba a la selección Colombia en el Mundial. Entonces también él mismo me hizo... ¿Y con la autoridad de Japón ya habló también? Hablé con el embajador de Japón. ¿Antes o después del partido? Después del partido. Sí. Pero entonces han sido llamadas amenas, importantes. También el primer ministro de Israel llamó. Hemos tenido esas conversaciones con líderes mundiales y todos coinciden en algo y es el deseo de que a Colombia le vaya bien y creo que eso es algo que tenemos que rescatar muy positivamente. Claro, y queremos obviamente todos los colombianos que el país coja el rumbo que debe coger porque de todas maneras en esta votación, la más alta en la historia que ha tenido presidente alguno, pero también hubo más de 8 millones de votos de quienes tuvieron la otra opción y son personas que también están ávidas de cambio, que no creyeron en las propuestas o que no creyeron que eran posibles, que tienen indignación y que quieren que las cosas, bueno, tomen otro rumbo. Y usted en el discurso fue muy claro, yo voy a ser el presidente de todos y yo no reconozco enemigos. ¿Cómo voy a incluir a ese 8 millones de votantes que escogieron exactamente el otro modelo de país? Yo creo que hay que analizar muy bien las expresiones de los ciudadanos en las urnas. Algunos están motivados por temas, otros están motivados por expectativas, otros están quizás enemistados, si se quiere, anímicamente frente a algunas ideas. Entonces hay que entenderlo y hay que gobernar para todos. Yo tengo absolutamente claro que en el país hay una gran indignación con la corrupción y por eso es una bandera que yo asumí desde el primer momento en la campaña y fue una bandera que también tuvieron otras fuerzas políticas. Y hoy lo que necesitamos es unir al país, como lo dije en el discurso, en que esa lucha sea efectiva. ¿Qué implica esa lucha? Empoderar al ciudadano para que denuncie, que realmente le demos al ciudadano la claridad que vamos a aplicar la extinción de dominio express y ir y quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio, que endurezcamos penas, que acabemos con la casa por cárcel y la reducción de penas para los corruptos y que tomemos decisiones de liderazgo en el Estado donde podamos ponerle fin a los abusos de la contratación directa y enfrentar esos carteles de únicos proponentes. Y una tarea que es importante, unos presupuestos totalmente transparentes para que el escrutinio ciudadano devuelva esa confianza. Esas son tareas que quiero emprender desde el primer día y también lo dije en el discurso. Hay en este momento una consulta anticorrupción andando, hay que respaldarla con entusiasmo, esa tiene que ser la bandera de toda Colombia. Le pedí a mi partido en abril que la apoyara, la apoyó recientemente y ahora... como presidente, ¿cómo la va a apoyar? ¿Cuál acción va a tomar? Hay que impulsarla. O sea, ¿va a invitar usted personalmente a los ciudadanos y va a generar toda la organización para que se lleve a cabo? Claro, pero además esa es una tarea no solamente del presidente y del partido promotor original, tiene que ser una bandera de todos los colombianos, de los medios, de los gremios, de los sindicatos. Toda Colombia debe motivar esa participación en las urnas y salir a decir, vamos a luchar contra este fenómeno, dar un mensaje. Inclusive lo dije en el discurso también, la consulta toca unos temas, pero nosotros queremos ir mucho más allá también desde el gobierno. Bueno, suena muy motivante realmente escuchar que se va a gobernar sin corrupción o sin mermelada. Eso pues a cualquiera le parece que es lo correcto.
Pero ustedes también como opositores en el Centro Democrático, cuando usted estaba en la oposición y ejerciendo como senador, denunciaba permanentemente que en el Congreso no se movía nada sin mermelada. Es decir, hay como una dinámica y un sistema en el que nada es gratis, que no se aprueba un solo proyecto de ley, una sola iniciativa, sin que haya algo a cambio. Y ahora a usted le toca venir a cumplir todas estas promesas, a revertir otros temas que también prometió, y cómo lo va a hacer si es un Congreso acostumbrado a esa práctica. Yo creo que lo primero es que hay que romper con la costumbre. La razón por la cual la costumbre terminó siendo tan degenerativa es porque se convirtió en un tema de el intuito persona, es decir, el menudeo uno a uno. Yo creo que es legítimo que un congresista de una región diga, oiga, a mi región le hace falta un acueducto, le hace falta un parque, o le hace falta un polideportivo, o un hospital de primer nivel. Eso es legítimo. Ahora, lo que tiene que cambiar es esa práctica del triqui-trueque individual, y que abiertamente, a plena luz del día, las bancadas y los congresistas puedan presentar unas iniciativas que además técnicamente estén validadas por el Banco de Proyectos e Inversiones Nacionales y que se voten en el Congreso ante los ojos de la opinión pública, en unos montos personalmente que tienen que ser limitados, pero que permiten además que todos voten por los proyectos que son relevantes. Y eso le da transparencia al proceso. Y una de las cosas que yo viví en el Congreso es que cuando esas tesis se han presentado, han sido respaldadas, han sido bien recibidas. O sea, no todo era mermelada entonces. No, pero a lo que voy es esa propuesta que la han además respaldado otros partidos. Yo recuerdo hablando con senadores de distintas colectividades sobre eso. Esa debe ser la forma en la que llevemos la discusión presupuestal. Pero mire, les pongo un ejemplo. Cuando pupitreaban los proyectos del acuerdo de paz y en el fast track que pupitreaban, el Centro Democrático siempre decía, aquí hay mermelada. Ahora que toca hacer modificaciones o algunos cambios como lo ha prometido, el día que le digan no, porque no hay nada a cambio, Claudia, ¿qué hace? Claudia, las reglas de la democracia son las reglas de la democracia. Yo no puedo dejar que la relación con el Congreso sea transaccional, porque si se hace transaccional, lo que terminamos es perpetuando unas prácticas que no queremos más en la política. Yo lo que quiero es un diálogo sincero, abierto, con todas las fuerzas políticas. Pero si le llegan a pedir algo, usted lo va a denunciar, lo va a decir. Es que lo dije, mire, el día que renuncié al Senado, el 3 de abril, cuando me paré en la plenaria y le agradecí a los congresistas, les dije, yo quiero ser su amigo. Ustedes me han elegido en 2 oportunidades como el mejor senador y lo agradezco, pero ha llegado el momento de cambiar las prácticas de la política. Y los cupos indicativos y la mermelada tiene que desaparecer, y desaparecer en un ambiente de discusión transparente de las iniciativas. Que los partidos digan, bueno, estos son los 3 o 4 proyectos que nosotros queremos presentar, los demás hacen lo mismo y se vota públicamente. Pero esas partidas globales que quedaban a ver si de pronto por debajo de la mesa al uno le dábamos el contrato o el nombramiento a cambio del voto, tienen que desaparecer. Y en un escenario de independencia de poderes, lo que tiene que motivar el respaldo es el programa que queremos, la inversión pública que queremos, el tipo de iniciativas que queremos, pero no la capacidad de permear la conciencia con una dádiva, con una canonjía, porque eso destruye la democracia. Se lo van a pedir, es decir, le van a pedir algo a cambio. No va a ser el primer presidente que llegue con iniciativas legislativas que le van a pedir algo a cambio. No estamos hablando de política pública o de la región. ¿Ahí usted qué va a hacer? Pero me deja decir una cosa. Ahí lo importante es la firmeza, pero además... ¿Qué va a hacer? Pero ¿Cómo va a ser su firmeza? Pero además una cosa. Muchos gobiernos han fallado porque al primero que le dan, inmediatamente genera el rechazo de todos, entonces todos salen a pedir. ¿Pero usted está dispuesta a que le queden temas detenidos en el Congreso? Claudia, ¿si es por eso? Nosotros tenemos que ganarnos todos los días el respeto del Congreso con el trámite de las iniciativas sin canonjías, sin mermeladas, sin triquitrueques. Y por otro lado, ganarnos en la calle el respaldo del pueblo colombiano para legitimar nuestra acción de gobierno. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a comerciales y ya volvemos para hablar de los temas prioritarios el 8 de agosto cuando se posesione Iván Duque como presidente de Colombia. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.